Tardes, muchachos. Me alegra mucho tenerlos en el día de hoy en la barra académica Tasación de los perjuicios en el incidente de reparación integral que complementa la barra académica que tuvimos en el día de ayer. En el día de hoy nos acompaña el profesor Robinson Villa, quien es docente del Politécnico Gran Colombiano y experto en este tema. Le agradecemos mucho este espacio académico y brindarnos todos sus conocimientos. Igualmente, en el chat de esta barra académica les pondré la asistencia del día de ayer y también la del día de hoy. Les agradezco por favor entonces que diligencien ambas y les voy a grabar los documentos que de ayer les dije que les iba a compartir. Se los voy a compartir tanto en este chat como en el chat de la barra de ayer. Les agradezco mucho. Muchas gracias, profesor Robinson, y bienvenido. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchachos, buenas tardes para todos de nuevo. Se les está compartiendo la pantalla, ¿cierto? Listo. Vamos a empezar acá entonces con el tema. Entonces, como dijo la doctora Joana, vamos a hablar hoy del tema de tasación de perjuicios en el incidente de reparación integral, ¿cierto? ¿Qué pasa? La tasación de perjuicios va a ser lo mismo que se hace en materia de responsabilidad civil, pues, con los mismos criterios. Entonces, digamos que hay dos tipos de perjuicios, ¿cierto? Vamos a ver que cuando hacemos la valoración del perjuicio, una circunstancia, un hecho dañoso puede generar tanto perjuicios de contenido patrimonial, como lo estamos viendo acá, o perjuicios de contenido extrapatrimonial, ¿cierto? Y ambos deben ser indemnizados. Todo porque de acuerdo al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, existe algo que se llama el principio de reparación integral. Es decir, que cuando se causa un daño, la víctima debe ser reparada íntegramente. Cuando hablamos de ese principio de reparación integral, es que sea reparada. Si sufrió daños de contenido patrimonial, pues sean reparados en su totalidad, y si también sufrió daños o perjuicios de contenido extrapatrimonial, también sea en ese mismo sentido. Hay casos en los cuales solamente habrá indemnización de daños patrimoniales y hay casos donde existirán los dos, o puede que haya casos donde solamente haya daños de contenido extrapatrimonial. Eso habría que analizarlo en cada caso. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo pues haciendo un recorderis del tema de los daños patrimoniales, hay que tener en cuenta que existen entonces dos tipologías o dos clasificaciones de ese tipo de daños patrimoniales. Está el daño emergente y el lucro cesante. Cuando nosotros hablamos entonces del daño emergente y del lucro cesante, vamos a ver que con las fórmulas matemáticas con las cuales se liquidan, hay una fórmula con la cual se liquida el pasado y otra con la cual se liquida el futuro. Y lo mismo ocurrirá con el lucro cesante. Aquí explicamos brevemente qué es el daño emergente y qué es el lucro cesante. ¿Qué pasa entonces con este tema? O digamos que cómo determinamos si es pasado o futuro. Pues partimos de una línea en el tiempo que siempre será la ocurrencia del hecho, y digamos que cuando hacemos la liquidación, desde el momento de la ocurrencia del hecho hasta la liquidación, todo eso es pasado y se liquidaría con la forma de la fórmula correspondiente, y todo lo que sea de ahí en adelante, es decir, hasta toda la vida probable, por ejemplo, si es un lucro cesante y es por el resto de la vida que quedó con una pérdida de capacidad la persona, lo haríamos, sería futuro, ¿cierto? Entonces, enseguida miramos la línea del tiempo y identificamos pues esas circunstancias. En los daños extrapatrimoniales vamos a ver que existen también dos tipos. Existe el daño moral, que hace referencia a una afectación de la esfera interna de la persona, es decir, toda aquella afectación de la esfera interna de la persona que genera dolor, sufrimiento o congoja por ese hecho dañoso, lo puede sufrir la víctima directa y también víctimas indirectas o de rebote, ¿cierto? Todas estas pues, se podrán ser indemnizadas siempre y cuando demuestren pues la existencia del perjuicio. ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a ver que existe cuando son, por ejemplo, el fallecimiento de una persona o lesiones graves, existe una presunción de que frente a los seres cercanos o los familiares de esa persona se presume el daño. Lo que tendrán es que acreditar pues la entidad del mismo. Y digamos que la carga probatoria sería solamente demostrar el parentesco inicialmente y después demostrar el vínculo de consanguinidad, y después de esa manera pues acreditar entonces la entidad del perjuicio, es decir, hasta dónde se extiende el mismo. Frente al daño a la vida en relación, sigue siendo un perjuicio de contenido extrapatrimonial, pero a diferencia de el daño moral, afecta la esfera externa de la persona. Es decir, aquí lo que ocurre es que, producto de ese hecho dañoso,
cambia la forma en que esa persona se comunica con su entorno y lo afecta en su relacionamiento y le puede incluso soslayar o afectar su proyecto de vida, ¿cierto? Entonces son dos tipologías de perjuicios totalmente distintos y se tienen que, aquí en este caso no hay presunción, se tiene que acreditar la existencia del mismo y de acuerdo a la entidad o la gravedad de la afectación, el juez lo tasará. Normalmente, ¿qué se ha hecho en el daño a la vida en relación? Se ha determinado de acuerdo a, digamos, el porcentaje de pérdida de capacidad de la persona, es decir, tiene que haber tenido una afectación física y esa afectación física pues se reflejará y se determinará. Más adelante les mostraré con unas tablitas que tenemos de reconocimiento de este tipo de perjuicios. Entonces, ¿qué pasa? Una vez ocurre un daño, la víctima tiene derecho ¿a qué? A la reparación integral y a una indemnización plena del perjuicio. Y esa, digamos que esa obligación o esa reparación integral y esa indemnización plena de perjuicios está en cabeza del causante del daño. ¿Qué tendrá que indemnizar ese causante del daño? Todos los perjuicios sufridos por la víctima. Y miren que acá dentro de la diapositiva les hablo de acreditados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que sean reconocidos los perjuicios, la carga de la prueba lo tendrá la víctima, ¿cierto? La víctima tendrá que demostrar que es un perjuicio directo, es decir, que el perjuicio que él sufrió es consecuencia de ese hecho dañoso que está alegando y de la actuación de ese causante del daño. Tendrá que alegar, demostrar que es cierto, es decir, el juez le tendrá que acreditar al juez que efectivamente hay un menoscabo, es decir, que él está en unas circunstancias mejores y que producto de ese hecho está en una circunstancia más desfavorable, menos favorable, y también que es subsistente o consecuente, que todavía subsiste el daño. Si usted acredita esas tres circunstancias, el juez le reconocerá el perjuicio. Por eso hablamos de acreditados, porque muchas veces se solicitan unos perjuicios y dentro del proceso no se alcanzan a acreditar la existencia de los mismos. Al no acreditarse, el juez no se los va a reconocer. ¿Cierto? Cuando hablamos de los perjuicios patrimoniales, hablamos de que lo que se afecta acá es el patrimonio de la persona, ¿cierto? Es una afectación de contenido patrimonial y afectas, digamos, el tema monetario, económicamente una afectación que se pueda presentar. ¿Quiénes pueden verse afectados? La víctima directa y otros reclamantes o daños de rebote, como les decía, cónyuge o compañera permanente, hijos, padres y otros terceros. Pueden existir otras personas que puedan verse afectadas. Obviamente tendrán que acreditar la existencia de dicha afectación. Entonces, miremos que aquí yo les había dicho que íbamos a mirar una breve explicación de daño emergente y lucro cesante. Yo siempre que les explico este tema, les indico que es como mirar los bolsillos que cada uno tiene, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del daño emergente, es sumas que salen de mi bolsillo, es decir, dinero que efectivamente sale de mi patrimonio para volver a estar en las mismas condiciones en las que estaba antes de que ocurriera el hecho o en circunstancias parecidas o similares, ¿cierto? Porque hay casos en los cuales donde no se podrá volver a estar en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Mire que ahí va a ser, podemos verificar que pueden existir perjuicios o daño emergente, perdón, pasado, que es ya causado, ¿cierto? Desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta el momento que liquidemos, todo eso ya pasó, pero pueden ocurrir perjuicios que se sigan generando después de esa fecha de liquidación y eso lo trataríamos como como daño emergente futuro. También existe el lucro cesante, ¿cierto? El lucro cesante, volviendo a la analogía o al tema de los bolsillos, es dinero que deja de ingresar a mi bolsillo, ¿cierto? Es dinero que no percibo en el patrimonio, que no ingresa en el patrimonio. Y ese dinero que no ingresa al patrimonio puede ser o porque producto del hecho dañoso yo no puedo utilizar un bien o explotar económicamente un bien que me genere ingresos, o porque la afectación es de la integridad física de esa persona que producto de unas lesiones graves no pudo trabajar un tiempo y estuvo incapacitado y de esa manera pues dejó de percibir un ingreso. Entonces ahí tendría un lucro cesante, ¿cierto? Entonces podrá ser pasado y consolidado el tema desde el momento en el cual ocurrió el hecho hasta el momento que liquidemos, y si de pronto esa persona quedó con una afectación con una pérdida de capacidad laboral, pérdida parcial de capacidad, será por el resto de sus días. Entonces todo lo que liquidemos a partir de la liquidación hasta que se presuma que esa persona dejaría de vivir, lo liquidaríamos como
lucro cesante y futuro. ¿Cierto? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta el periodo indemnizable, es decir, cuál es el espacio temporal en el cual vamos a indemnizar, ¿cierto? Entonces, miren que acá en la presentación dice muerte, incapacidad total y permanente. Entonces, esta diapositiva lo que nos va a mostrar acá es cuál será el periodo indemnizable cuando hay muerte por incapacidad total o permanente, ¿cierto? ¿Qué tendremos que analizar acá? Entonces, si la persona falleció o tiene una incapacidad total y permanente, lo que tendremos que hacer es mirar la vida probable de la persona. ¿Dónde vamos a mirar la vida probable de la persona? ¿Cierto? Hay una resolución que es la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera. Esa resolución lo que nos hace es, digamos que identificar o hacer una diferenciación entre rentistas de capital, hombres o mujeres. Me dicen si están viendo la tabla. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces miren que acá al costado izquierdo hay una tabla que dice tabla de mortalidad rentistas hombres. Y a la derecha tenemos una tabla de mortalidad rentistas mujeres. De entrada, las mujeres, de acuerdo a estas tablas, tienen una mayor probabilidad de vida que los hombres, entre 5 y 6 años más de vida. Miren que la tabla siempre empieza con una edad de 15 años en adelante. Y esto es porque a partir de esa edad es que los menores podrían entrar a laborar siempre y cuando tengan permiso del inspector del trabajo, ¿cierto? Tras del Ministerio del Trabajo. Entonces, de entrada, ¿qué vamos a mirar? Tenemos que analizar qué edad tenía la víctima al momento de ocurrir el hecho, ¿cierto? Identificando eso, nos vamos a parar en la edad que tenía la persona. Si tenía 28 años, por ejemplo. Entonces era un hombre de 28 años. Su vida probable va a ser, ¿qué? 52 años, punto 3, ¿cierto? Y de esa manera ya sabemos que el periodo indemnizable inicialmente sería de 52.3 años, ¿cierto? Mire que si fuera una mujer de esa misma edad, de 28 años, nos daría que la vida probable sería 57.3. Entonces, ¿dónde miramos el periodo indemnizable, por ejemplo, cuando es ese tema de incapacidad o muerte? Determinamos la vida probable con esa resolución 1555, perdón, del 2010 de la Superintendencia Financiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el lesionado es la persona y sobrevivió al accidente y quedó con una incapacidad total, es decir, superior al 51%, pues trabajaríamos con la vida probable de la persona. ¿Qué ocurre si fallece? ¿Cierto? Entonces, si fallece, vamos entonces a mirar estas subreglas que vemos acá al costado derecho. ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué pasa? Si quien está reclamando la cónyuge, vamos a tener que trabajar con la menor vida probable. Lo que dice acá, se toma en todos casos la suma que sea menor entre la vida probable o el periodo de dependencia y la vida probable de la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos que sea una persona que tenga solamente, que no tuvieran hijos. ¿Me están escuchando? Yo sí lo he escuchado perfectamente, doctor. Ah, Y sino la que es que me sonaba. grabación y estoy viendo también. Ah, bueno, no, lo que Sí, pasa es que se señor. me estaba sonando como si hubiera caído. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren que acá, si pensemos que sea una pareja y no tengan hijos, y el que falleció fue el hombre, y teníamos en el ejemplo que estábamos planteando que tenía 28 años, ¿cierto? Entonces nos daba 28 años, nos da 52.3, y pensemos que la pareja era menor, que tuviera 55 años, 25 años, perdón. Mire que la vida probable de esta persona, de la cónyuge, sería de 60.2, ¿cierto? Cuando esto ocurre, vamos a indemnizar con la menor vida probable. ¿Cuál sería la menor vida probable? La del compañero, ¿cierto? El que falleció, con 28, porque nos da 52.3, y la de la compañera nos daría 60.2. Y eso tiene una explicación.
Porque si usted lo que está alegando, si la cónyuge está alegando que dependía económicamente de esta persona y esta persona al momento de fallecer, fallece, ¿qué pasará? Esa persona le podría, si estuviera vivo, le podría dar hasta lo que presumiblemente viviría. Si ya fallece, pues hasta ahí llegaría, no podría solicitar un reconocimiento adicional, porque ya la persona estaría fallecida, no por un tema del accidente, sino porque era lo que se presumía que viviría. Entonces, ese tiempo adicional, que son como 8 años, pues no los podría cobrar porque si el hecho no se hubiera presentado, de todas maneras, la relación de dependencia se hubiera terminado. Lo mismo va a ocurrir cuando miramos si quienes reclaman son los hijos. Cuando reclaman los hijos, lo que tenemos que mirar es el periodo de dependencia. Es decir, el artículo 411 nos habla de la obligación alimentaria, es decir, que los padres en relación con los hijos tienen una obligación alimentaria y nos dice que inicialmente es hasta los 18 años o si están estudiando hasta los 25, ¿cierto? Entonces, si eso ocurre, si quien está reclamando es el hijo, lo que tenemos que mirar es cuál es el periodo de dependencia, es decir, cuánto le falta a ese hijo para llegar a cumplir los 18 años o los 25 y de esa manera le solicitaríamos al causante del daño el reconocimiento. Entonces, en este caso, cuando hay hijos, siempre vamos a trabajar con ese periodo de dependencia. Si el hijo está en situación de discapacidad, es decir, es un hijo que tiene una dependencia total de su padre o de los padres y producto del hecho dañoso fallece, digamos, la persona que le daba el sustento, le generaba unos recursos, ahí trabajaríamos con cuál vida probable, con la menor, ¿cierto? Entonces, si el padre se presume entonces, en ese caso el papá va a ser mayor que el hijo, siempre trabajaríamos con la vida probable del padre. ¿Por qué? Porque así el hijo esté en situación de discapacidad, si el papá falta, pues no, así esté en situación de discapacidad, no seguirían dándole recursos económicos. Entonces trabajaríamos con la vida probable del padre. Y si todavía están los padres vivos de la víctima, es decir, los padres del fallecido, también trabajaríamos con la vida probable de quién, de los padres, porque se entenderá que ya como son más adultos, su expectativa de vida sería menor del hijo si el hijo no hubiera fallecido. Entonces, de esa manera reclamaríamos el periodo indemnizable, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría que analizar? ¿Quiénes son los que están reclamando? Aquí estamos hablando de que debe existir una relación de dependencia, ¿cierto? Es decir, los padres si quieren solicitar tendrían que demostrar que el hijo les daba algunos recursos económicos de forma periódica, porque si no, no habría la posibilidad de solicitar, porque si, digamos, de forma esporádica le daba algún recurso, pues eso no se tendría como un lucro cesante, porque tiene que ser constante. Pero si, digamos, la persona trabajaba y pues, cubría los gastos de su hogar y además aportaba frente a sus padres, pues, y ellos tienen forma de acreditar de que mensualmente le reconocieron una suma de dinero, ahí se habría lugar a ese reconocimiento. Entonces, por eso cada caso en particular habría que analizar. ¿Claros hasta acá o alguna inquietud? Perfecto, doctor. Muy claro. Muchas gracias. Listo. Sí, doctor. Gracias. Vamos a mirar ya cuando no hay una incapacidad total o permanente, sino que hay una incapacidad temporal. Es decir, producto del hecho dañoso, la persona es incapacitado por 6 meses, 18 meses, 12 meses, ¿cierto? Dependiendo de la lesión que se tenga, ¿cierto? Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál va a ser el periodo indemnizable? Desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta el término de duración de la incapacidad. Y aquí tenemos que hacer claridad en algo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden, en el ejercicio que están haciendo, encontrar dos temas de incapacidad. ¿Cuál? La valoración médico-legal y la incapacidad entregada por la EPS del afectado, ¿cierto? ¿Qué pasará? El tema o la incapacidad médico-legal es una incapacidad que nos sirve para determinar si hay agravantes de la conducta, pero no necesariamente nos determinará el periodo indemnizable. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales, producto de un accidente donde se involucran dos vehículos o unas lesiones culposas, una fractura de platillos tibiales puede demorarse en una recuperación 18 meses y el dictamen médico legal diga que fueron 120 días de incapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tomaremos? La incapacidad que nos otorgue el EPS como criterio para determinar los perjuicios a indemnizar, ¿cierto? Para que lo tengan ahí en cuenta y determinen entonces de esa manera el periodo indemnizable cuando es una incapacidad temporal. Bueno, aquí
Si es una incapacidad, bueno, listo. Ya aquí vamos a mirar la relación de ingresos dependiendo del tema de la incapacidad, ¿cierto? Si es una incapacidad total definitiva, es decir, una incapacidad superior al 51%, ¿con qué ingreso vamos a hacer la liquidación? ¿Cierto? Vamos a hablar con el 100% del ingreso, lo mismo que haríamos con en caso de muerte, ¿cierto? El 100% del ingreso. Enseguida vamos a ver cómo se determina el ingreso. Si es una incapacidad temporal, total temporal, vamos a hacerlo por el 100% de los ingresos durante la duración de la incapacidad. Y ahí quiero que tengan un tema en cuenta que les puede pasar muchas veces, ¿cierto? Los otros apoderados van a decir, venga, lo que pasa es que usted tuvo una incapacidad total temporal, pero como usted, si la persona estaba laborando y estaba afiliada al sistema de seguridad social, pero el sistema de seguridad social a usted le reconoció una incapacidad, ¿cierto? Que puede ser hasta el 66.6% de su ingreso. Entonces, usted me está solicitando el 100% de lo que se ganaba mensualmente, pues usted está haciendo una valoración excesiva del perjuicio. No vayan digamos, ustedes tienen la posibilidad de alegar que no es cierto. ¿Por qué? Porque es que miren, cuando el sistema de seguridad social le reconoce a usted una prestación, se la reconoce por estar afiliado al sistema. Al reconocerlo por estar afiliado al sistema, lo que hay es una causa jurídica distinta. ¿Qué quiere decir que hay una causa jurídica distinta? Que a usted le reconoce el sistema de seguridad social esa incapacidad es por estar afiliado al sistema y es porque usted está aportando al sistema de seguridad social y su empleador lo está aportando. Entonces, no es lógico que si usted es como si usted mismo se estuviera indemnizando parte de su pérdida o de su perjuicio, ¿cierto? Y que el victimario se beneficie de esa circunstancia. Entonces, son causas totalmente diferentes y usted podría acumular esos reconocimientos, tanto el del sistema de la seguridad social como el reconocimiento que le tendría que hacer la víctima. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque no existe una norma de subrogación, es decir, no existe una norma que le permita al sistema de seguridad social decir, venga, yo le estoy reconociendo usted una incapacidad, pero como fue producto de ese accidente, entonces yo voy a cobrarle al causante del daño ese 66% de incapacidad que yo le estoy reconociendo. No existe esa norma para que ese subrogue ocupe el lugar de la víctima. Entonces, en ese caso, usted sí podría solicitar ese reconocimiento y recibir lo que le corresponde por el sistema de seguridad social, por tener una prestación de esas características y solicitarle a la víctima, al causante del daño, perdón, el 100% de la incapacidad temporal, ¿cierto? Total temporal. Puede existir una incapacidad parcial definitiva. Es decir, cuando hablamos de una incapacidad parcial definitiva, son todas aquellas incapacidades que son inferiores al 51% de pérdida de capacidad. Es decir, un 30, un 25, un 18. Y esa incapacidad, pues, ¿quién la determina? Se determina a través de un dictamen pericial que lo puede hacer la Junta Regional de Clasificación o lo puede hacer una persona experta en el tema que determine su porcentaje de pérdida de capacidad, ¿cierto? Determinados el porcentaje de pérdida de capacidad, ¿qué hacemos? Le aplicamos ese porcentaje de pérdida de capacidad al ingreso, es decir, a lo que esa persona recibía, le aplicamos el porcentaje de pérdida y ese sería, digamos, que el ingreso base para realizar la liquidación. Si es una incapacidad, en este último caso, incapacidad parcial temporal, se le aplicará el porcentaje de incapacidad del ingreso durante el tiempo de incapacidad. ¿Qué pasa? Aquí lo que ocurre es que a usted le determinan un porcentaje de pérdida de capacidad, pero no es definitivo. Es decir, producto de un proceso de recuperación y hacer una serie de terapias, de fisioterapias, usted puede llegar a recuperar, digamos, toda su capacidad laboral, pero es un proceso que se va determinando. Pero en ese interregno hacen una valoración temporal donde determinan pérdida. Entonces, si eso ocurre, durante ese tiempo que le hayan determinado ese porcentaje de pérdida, se liquidará con el porcentaje que se haya determinado. Entonces, miren lo que les decía del periodo indemnizable. Si ustedes miran acá, en relación con el periodo indemnizable, miren que la línea inicia con el momento de ocurrencia del hecho. Es decir, nosotros siempre vamos a partir desde la fecha de ocurrencia del hecho. Incluso esa es la fecha que nosotros vamos a tener que manejar para liquidar los perjuicios. Es decir, nosotros siempre vamos a partir desde esta fecha y la edad que tenía la persona al momento de verse afectada. Miren que acá en la mitad hay una línea, ¿cierto? Esta línea es donde liquidamos. ¿Por qué vamos a liquidar? Ya sea porque hay sentencia del juez,
porque vamos a solicitar una conciliación, vamos a presentar el escrito, vamos a solicitar iniciar el incidente de reparación integral y tenemos que calcular los perjuicios. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros, desde que ocurrió el hecho hasta que llegamos al incidente, pueden haber pasado 2, 3, 4 años, no sé, dependiendo de cada caso, y esto lo vamos a liquidar como pasado, ¿cierto? Entonces, por eso aquí dice daño emergente y lucro consolidado o pasado. Es decir, desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta que usted liquida. Si esta línea en el tiempo sigue, es decir, tenemos en el caso del fallecimiento de este señor 52 años para liquidar, ¿cierto? Y aquí liquidamos solo 4, nos quedarían 48 años por liquidar. Todos estos 48 años lo liquidaríamos como futuro, ya sea daño emergente o lucro cesante futuro, ¿cierto? Tengan en cuenta que esa fórmula, que las fórmulas varían entre pasado y futuro. ¿Y por qué tienen una variación? Acá, en la parte si es lucro cesante, consolidado y futuro, se reconoce un interés que es ínfimo. ¿Por qué? Porque el artículo 617 del Código Civil nos habla de que en este tipo de circunstancias se reconoce el interés legal y el interés legal es el 6% anual, pero se reconoce ese porcentaje. Y aquí cuando hacemos la liquidación en el del lucro cesante y el daño emergente futuro, la fórmula matemática tiene un descuento financiero. ¿Y por qué tiene un descuento financiero? Porque lo que ocurre es que aquí tendríamos, si esperáramos el pago por instalamiento, es decir, mensualmente un pago, tendríamos que esperar hasta que se acabara esta línea para poder llegar y hacer el reconocimiento económico. Sin embargo, lo estamos haciendo, digamos que acá, en el momento de la sentencia. Entonces, si usted lo paga en el momento de la sentencia, tendría matemáticamente, pues la fórmula tiene un descuento financiero por pronto pago, porque usted está pagando hoy acá en un valor que tendría que pagar si lo hiciera por instalamientos en esta época, entonces se le hace, digamos, el descuento. Por eso es importante tener bien claro el periodo indemnizable para aplicar las fórmulas de lucro, la fórmula cuando es lucro cesante y daño emergente pasado y cuando es daño emergente y lucro cesante futuro. ¿Cuál es el ingreso base de liquidación? Es decir, ¿con qué valor vamos a hacer la liquidación? ¿Cierto? Cuando tenemos que liquidar lucro cesante. Si se tiene acreditado, se toma el ingreso en la cuantía aprobada. ¿Cómo sería esto? Si es una persona que se encuentra laborando, solicita una certificación laboral que le diga cuánto era su salario, ¿cierto? Y ahí se determina cuál era el ingreso que recibía esa persona. Si no se puede acreditar el ingreso de la víctima, se va a tomar el salario mínimo, ¿cierto? ¿Y eso de dónde parte? Del artículo 16 de la ley 446 del 98, y hay mucha jurisprudencia al respecto que nos habla de la aplicación del principio de equidad y nos dice básicamente que una persona que está en edad productiva pues no podría ganarse menos de un salario mínimo y lo liquidaríamos de esa manera, ¿cierto? Igual si se acredita un salario inferior, es decir, es una persona que se dedica hacer labores de venta informal y no acredita que se gane un salario mínimo, se liquidaría con el salario mínimo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Miren que acá a la derecha, en esta última cuadrito, dice, si el damnificado es trabajador formal, se aumenta el 25% correspondiente a prestaciones sociales. Entonces, aquí en el del medio hablamos del principio de equidad. Entonces, no tiene cómo acreditar o no trabajaba en ese momento, estaba desempleado, entonces se presume que se ganaba el salario mínimo o ganaba menos del salario mínimo, entonces vamos a liquidar con ese valor. Pero si la persona sí trabajaba, estaba vinculado formalmente con una empresa o con su empleador, puede ser una persona natural, le puede y le reconocen y recibe prestaciones sociales, tenemos que hacerle a ese valor que le vamos a reconocer un aumento del 25% que es correspondiente a prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque esa persona, además de su salario, tiene derecho a cesantías, intereses a las cesantías, prima y vacaciones, ¿cierto? Y producto del hecho dañoso se puede haber afectados en ese tema. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos el factor prestacional siempre y cuando, mire que se dice trabajador, si el damnificado es un trabajador formal, ¿cierto? Le sumamos ese factor prestacional.
Ahorita vamos a ver con un ejemplo cómo se hace ese caso. Entonces, mire que ahí tenemos esa circunstancia. Ya, bueno, esto ya lo habíamos visto, lo del daño extrapatrimonial, daño moral, precio del dolor y daño a la vida de relación, sino que es, digamos que hay unas afectaciones en la vida de la persona y digamos que es un perjuicio a actividades que generaban algún tipo de placer. Incluso ya se está revaluando hasta el tema del placer, porque pueden ser incluso actividades de la vida diaria que se vuelven más gravosas, más complejas. Entonces, ejemplo, una persona que quede cuadraplégica, pues no podría, no depende de sí mismo, depende de una tercera persona. Tenía un proyecto de vida que iba a ser presidente de la República y en esas condiciones pues no lo ha podido hacer o se le había truncado. Entonces ahí ya sería no solamente el placer, sino circunstancias incluso de la vida diaria. O no puede cargar a sus hijos, no puede jugar con ellos y de esa manera mire que su proyecto de vida se vio afectado. Todo eso se tendrá que acreditar. Es decir, aquí no hay presunción. Si usted alega daño a la vida en relación o solicita ese tipo de perjuicio, lo tendrá que acreditar dentro del proceso. ¿Con cuáles medios de prueba? Con todos los medios de prueba. No hay, digamos, tarifa legal. Aquí usted tiene cualquier medio de prueba. Prueba testimonial, el interrogatorio de parte, prueba documental, donde exista en la historia clínica una serie de restricciones, en fin. Ahí tiene la posibilidad de cualquier medio de prueba para presentar. Entonces, ¿qué pasa? Tanto la víctima directa puede sufrir daño moral como daño a la vida de relación y también los reclamantes o víctimas indirectas también lo podrán sufrir, obviamente pues acreditando. Muchachos, nosotros digamos que para la determinación de estos perjuicios de contenido extrapatrimonial no existen, es arbitro iudicis. Entonces, ¿qué quiere decir arbitro iudicis? Que el juez es el que determina cuál es el valor a reconocer, ¿cierto? Mientras eso se presenta, ha habido evolución por parte, digamos que esta tabla que yo les comparto acá es del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en una sentencia del 2004, una sentencia de unificación, trató de presentar una serie de criterios para que los jueces tuvieran en cuenta en caso de muerte, de lesiones graves y de privación injusta de la libertad para el reconocimiento de los perjuicios morales. Entonces, digamos que se ha tenido esta tabla como un referente para entrar a determinar, digamos, los perjuicios. Entonces, miren que acá dividen la tabla en 5 niveles. El primer nivel nos habla de relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales. ¿Qué nos está diciendo ahí? Ahí estaría la cónyuge o compañera permanente y la relación padre e hijo, ¿cierto? Entonces, ahí nos dice que si eso se presenta, habrá un reconocimiento de hasta 100 salarios mínimos. En el segundo nivel nos habla de una relación afectiva en el segundo grado de consanguinidad, nos habla de los abuelos, hermanos y nietos, es decir, los abuelos, hermanos de la víctima directa podrán solicitar 50 salarios mínimos. En el tercer nivel nos hablan de el tercer grado de consanguinidad, ¿cierto? Que vendrían a ser los primos y los sobrinos, perdón. Ahí tendríamos que hablar de 35 salarios mínimos, el cuarto grado de 25 y nos habla de relaciones no afectivas y terceros damnificados de 15. Esto es un criterio, digamos, que el juez le va a servir para tomar una decisión, pero no es vinculante. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? El juez se puede apartar del reconocimiento de esos valores. Esto lo planteó el Consejo de Estado, ¿cierto? ¿Qué ha hecho la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia ha reconocido, hay sentencias donde se han reconocido 96 millones de pesos por el fallecimiento de un ser querido y hace la diferenciación de acuerdo a estos porcentajes. Entonces, relaciones conyugales y paternofiliales, 96 millones de pesos para el primer nivel y así lo divide, 50% para el nivel 2 y lo dividen de esta manera. Pero hay jueces que se apartan, hay jueces que incluso no reconocen los perjuicios morales, lo reconocen en salarios mínimos, en materia civil, ¿cierto? Y dicen, no, es que lo vamos a reconocer en salarios mínimos, no en una suma líquida determinada, sino que lo dejamos en salarios mínimos para que se vaya actualizando hasta el momento de la condena, ¿cierto? Digamos que eso tampoco sería, si lo colocaran en un valor determinado, tampoco habría problema con relación a la determinación o actualizar el valor. ¿Por qué? Porque le aplicaríamos unos criterios o
una actualización, una indexación de la suma al momento de que se pague o que se haga efectivamente el pago de la condena, y de esa manera pues también se tendría, digamos que, actualizado el valor, pero lo han planteado algunos jueces. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes como en el momento de hacer la liquidación tienen libertad en hacerlo. Bueno, hay una cosa importante que yo vi que estaba mirando en la clase, en la barra del día de ayer, y era el tema del juramento estimatorio. Cuando ustedes solicitan perjuicios de contenido extrapatrimonial, únicamente, es decir, cuando solamente están solicitando perjuicios de contenido extrapatrimonial, no tienen que hacer juramento estimatorio, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan, está en el parágrafo del artículo 206. No están en la obligación de hacerlo porque solamente son perjuicios de contenido patrimonial y no hay unas fórmulas matemáticas cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, no podría uno decir cuáles son los reparos que se tienen frente a lo que usted está solicitando, pues porque realmente lo que se le acredite al juez y el juez reconozca en su saber entender y de acuerdo a las reglas de la experiencia. Esto por el tema en caso de muerte. Si lo que se presenta son unas lesiones graves, digamos que el criterio aquí a utilizar va a ser la gravedad de la lesión, es decir, el porcentaje de pérdida de capacidad que se tenga. Entonces, ¿qué hay que verificar? Pues en ese caso, para no llegar en el incidente de reparación, pues tendría que tener una evaluación de una determinación del porcentaje de pérdida de capacidad para poder liquidar de acuerdo a esta tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí nos dice que la gravedad de la lesión nos determinará el porcentaje y también el nivel en que se encuentre la víctima, ¿cierto? Entonces tenemos víctima directa, lo mismo que habíamos visto anteriormente, cónyuge, relaciones paternofiliales y entre cónyuges, ¿cierto? Entonces ahí sería, si la pérdida es superior al 50%, hasta 100 salarios mínimos, entre 40 y 50, 80, y entre 30 y 40, 60 salarios mínimos, entre 20 y 30, 40, y entre 10 y 20, 20 salarios mínimos, y si va entre 1 y es inferior al 10%, 10 salarios mínimos. Y así pues verificamos sucesivamente de acuerdo a los niveles. Entonces, ¿qué es importante? Que si ustedes van a hacer la liquidación de las lesiones, tendrán que tener en ese caso un porcentaje de pérdida de capacidad. Estos días tuve un proceso en el cual era administrativo, estaban solicitando unos perjuicios para una menor y solicitaban dentro de los perjuicios, el caso era por una amputación de un dedo de la mano izquierda del menor, y solicitaban perjuicios morales y solicitaron también daño a la vida en relación. ¿Qué pasó? El juez, como no aportaron el dictamen que determinaba el porcentaje de pérdida, pues profirió una sentencia en la cual declaraba responsable, digamos, a los que tenían la custodia de ese menor en ese momento, pero indicó que hacía una condena en abstracto y tienen que iniciar un incidente en el cual determinen los perjuicios. ¿Y qué tendrán que hacer? Una evaluación de pérdida de capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes verifiquen dentro de sus procesos si exista el dictamen médico legal en el cual, o la evaluación médico legal donde indican que tiene unas secuelas de carácter permanente, funcionales, ustedes le podrían solicitar al fiscal que hiciera una remisión a la Junta Regional de Calificación para que les hiciera la valoración de pérdida de capacidad, y de esa manera tener el porcentaje de pérdida para, en el momento del incidente de regulación de estos perjuicios, pues poder solicitarlos adecuadamente, porque si no les podrían manifestar que no existe prueba para o que no está acreditado el porcentaje de pérdida para el reconocimiento de ese perjuicio. ¿Hasta acá vamos claros? Sí. Sí, doctor, sí, señor. Listo. Bueno, Sí, entonces vamos profe. Listo. Vamos a mirar entonces casos, ¿cierto? Entonces miren que acá yo les voy a poner un caso. Este primer caso es un caso de una persona que tuvo una lesión, una pérdida de capacidad. Es decir, aquí no falleció, sino que la persona tuvo un porcentaje de pérdida de capacidad del 25%. Pues aquí el caso es viejito, pero tiene todos los elementos para que nosotros trabajemos. Entonces miren que acá, en el caso dice que Pedro, de 28 años de edad, casado con 2 hijos, arquitecto de profesión, amante de la guitarra, trabajaba en una construcción en Bogotá y digamos que su ingreso eran 500.000 pesos. El 23 de octubre del 2022 se encontraba en una montaña rusa y un parque de diversiones y sufrió un accidente. Producto de ese accidente, tuvo una amputación de 4 dedos de la mano izquierda. Lo evaluó la Junta Calificadora de Validez y le determinaron un porcentaje de pérdida del 25%.
A pesar de esto, la persona pues continuó trabajando después de la recuperación. Producto de esto, pues demandaron a la empresa propietaria de ese parque de diversiones y le solicitaron por perjuicios materiales como lucro cesante consolidado y futuro 150 millones de pesos y le solicitaron por daño moral 80 salarios mínimos y como daño a la vida en relación 50 salarios mínimos. La esposa también estaba involucrada en la demanda, solicitó por perjuicios morales 80 salarios mínimos, ¿cierto? Miren que acá se profirió sentencia el 23 de marzo del 2005 y declararon responsable pues a la empresa dueña de esta, digamos, de este parque y el que tenía la custodia y el deber de seguridad frente a lo que le ocurriera pues a los ocupantes de las atracciones. Estas fórmulas que tenemos acá son con las fórmulas que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, tanto para el lucro cesante como para daño emergente. Es decir, donde hay fórmulas matemáticas para usted liquidar y por eso es que hay sanción cuando usted no liquida bien y por lucro por daño por juramento estimatorio es en el tema de los perjuicios materiales. Entonces, miren que acá tenemos estas fórmulas. Entonces, tenemos una que se llama SUP. Esta es suma única pasada. ¿Qué quiere decir esta? Esta fórmula la vamos a utilizar cuando en lo que tengamos que liquidar es una suma que se pagó por una única vez en el pasado. Entonces, pensemos a modo de ejemplo, se pagó los gastos funerarios de una persona y fueron 6 millones de pesos hace 4 o 5 años. Entonces, con esta fórmula liquidamos ese valor, ¿cierto? Hacemos esa fórmula matemática para liquidar ese valor. Suma periódica pasada. Aquí lo que es una suma que no se ha pagado, que se ha pagado varias veces o que se siguió pagando durante un tiempo y vamos a tener que liquidarla, ¿cierto? Entonces la fórmula viene que es totalmente distinta, tiene otros elementos que varían. Entonces pensemos con el lucro cesante pasado. Entonces usted dejó de percibir durante la incapacidad, quedó con una incapacidad de carácter permanente y un porcentaje, pensemos que sea del 25%, como en el caso que estamos haciendo de esta persona. Entonces, con esta fórmula le vamos a liquidar desde el momento de la ocurrencia del hecho hasta el momento en que esa persona falleciera, ¿cierto? Entonces, y lo que le vamos a liquidar desde que ocurrió el hecho dañoso hasta la sentencia va a ser pasado. ¿Con qué fórmula la vamos a hacer? Con la segunda fórmula que tenemos acá. Esperen ya. Con esta fórmula que tenemos acá. Suma, esta que dice SUF, suma única futura. Quiere decir que es una suma o un valor que se va a tener que pagar necesariamente en el futuro y el juez tiene certeza de esa circunstancia. Un caso, pensemos que sea un accidente donde la persona tuvo una afectación de la cadera y le colocaron una prótesis, ¿cierto? La prótesis tiene una vida útil. Ya se tiene identificado que esas prótesis tienen una vida útil de 10 años y que pasados 10 años hay que hacer un cambio de la prótesis. Entonces el juez tiene certeza en que dentro de los 10 años va a ocurrir la circunstancia. Entonces van a decir, pero puede ocurrir que la persona fallezca. En el momento en que están haciendo la reclamación, se tiene certeza de que la persona está viva y que puede ocurrirle que dentro de 10 años tengan que hacerle esa intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué hace el juez? Determina con esta fórmula el reconocimiento de esa suma de dinero que se debe pagar en el futuro. Y también, miren que acá está por último la suma periódica futura. Y aquí lo va relacionado con el tema del lucro cesante también. Es decir, usted periódicamente tendría que pagarle, recibiría su recurso económico, pero producto de esa lesión o de ese hecho dañoso no lo recibe o lo recibe incompleto. Entonces, por el resto de sus días, usted va a recibir esa afectación o esa afectación se le va a presentar. Entonces, usted liquida con esta forma. No se preocupen que con los ejercicios van a ver cómo se aplica paso a paso la fórmula matemática. Aquí lo importante. Sí. ¿Quién tiene una duda? Perdón. Yo, Diana. Si la persona, bueno, usted está diciendo que tienen 10 años de certeza para cambiarle la prótesis, pero si la persona dura 20, 30, 40 años, entonces ahí sí. Eso no se lo reconocen a lo largo del tiempo. No, por eso,
El juez tiene certeza de que hay que hacer el cambio de la prótesis, ¿cierto? Entonces le reconocen el cambio de la prótesis durante la vida probable que tiene la persona. Entonces, no, hay que hacerle 2 o 3 cambios de prótesis. Pues el juez dentro de la sentencia determinará, venga, aquí la vida probable de esta persona son tanto, entonces es probable que haya que hacerle cambio de prótesis 2 o 3 veces. Entonces hace los cálculos para reconocerle el cambio de prótesis 2 o 3 veces. Esa era la pregunta, Diana. No. Sí, gracias. Listo. Entonces, miren el caso anterior, ¿cierto? Siempre tenemos que hacer esta restica que está acá, que estamos viendo acá. ¿Y qué vamos a restar? La fecha donde vamos a liquidar. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando estén haciendo las liquidaciones para los incidentes, entonces la fecha donde ustedes estén liquidando, ¿cierto? La fecha donde ustedes estén liquidando y le vamos a restar la fecha en que ocurrió el hecho. Bueno, no, es que yo tengo el incidente es por unas lesiones personales, dolosas. Entonces, y los hechos ocurrieron en tal fecha. Entonces, ¿qué hace? Coloca la fecha del hecho, la fecha del hecho acá abajo, ¿cierto? Acá, y planteamos acá la fecha de ocurrencia. ¿Y cómo lo ponemos? Año, mes y día. ¿Por qué? Porque las fórmulas que nosotros vamos a utilizar se liquidan son por meses, más no por días. Es decir, aquí no liquidamos como ustedes liquidan han liquidado en laboral, sino que aquí liquidamos es en meses, ¿cierto? Entonces, hagamos el ejercicio. Digamos que aquí está muy fácil, pero es para que se vayan introduciendo al tema. Miren que aquí estamos restando 23 días menos 23 días, es decir, el hecho dañoso ocurrió el 23 de octubre de 2005 y la sentencia se produjo el 23 de marzo de 2005. Entonces vamos a hacer la resta. Entonces, 23 días menos 23 días nos da 0. Y vamos a restarle a 3 meses, le vamos a restar 10 días. No nos da, ¿cierto? No es posible hacer la resta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recordar matemáticas cuando estábamos con los niños a los hijos explicándole en primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a irle al amigo de los años y le vamos a decir, venga, usted me presta un año, por favor, ¿cierto? Entonces vamos a de 2005 y le decimos, me presta un año. Pero como aquí estamos, en esta casilla estamos trabajando en meses, en la del 3, donde está el 3 menos 10, estamos trabajando en meses, convertimos ese año en meses. Entonces nos darían 12 meses más 3 meses que tenemos acá y le restamos 10, nos da 5, ¿cierto? Y ya acá no tenemos 2005, sino que nos quedaría 2004. Entonces, al restar 2004 menos 2002 nos da 2 años. Entonces, tenemos 2 años y 5 meses. Pero como vamos a restar en meses, cogemos estos 2 años, los multiplicamos por 12 y nos da 24. 24 más 5, 29 meses. Es decir, desde la fecha que ocurrió el hecho dañoso hasta el momento de la sentencia o hasta el momento que vamos a iniciar el incidente, han pasado 29 meses, ¿cierto? Entonces, de esta manera vamos a liquidar la primera parte con las fórmulas de lucro cesante pasado, suma única pasada, suma periódica pasada y suma periódica futura. ¿Claros en esta parte de aquí de los 29 meses? Sí, profe. Listo. Doctor, sí, señor. Claro, hasta ahí, hasta los 29 meses. Listo. Bueno, Profe, Leandro. sí, señor, sí. Listo. Pedro tenía 28 años, ¿se acuerdan? 28 años en la tablita que hemos visto nosotros, entonces nos vamos a ir para la tablita de el porcentaje de vida, ¿cierto? Miren, 28 años nos da que la vida probable de esta persona sería en 52.3, ¿cierto? Entonces, al darnos 52.3, ¿qué vamos a hacer? Nosotros cogemos esos 52.3 años y los vamos a convertir en meses. Multiplicamos por meses y nos da ¿cuánto? Por 12 meses. Nos da que la vida probable de Pedro van a ser 627,6 meses. ¿Esto va a ser qué? Todo el periodo indemnizable. Cuando nosotros vamos acá en esta diapositiva a mirar acá, el periodo indemnizable
en este caso, todo el periodo indemnizable van a ser 627,6 meses. Es decir, esta línea que hay acá abajo va a ser 627,6 meses. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. En el ejemplo que nosotros planteamos, la persona se ganaba ¿cuánto? 500.000 pesos. Trabajaba para una empresa legalmente constituida que le reconocía prestaciones. Le tenemos que reconocer que el factor prestacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos los 500.000 pesos y le sumamos 25% y nos da ¿cuánto? 625.000 pesos. ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Sí, claro. Listo. Este valor, digamos, de 625.000 pesos es un valor histórico. ¿Por qué va a ser un valor histórico? Porque estos 625.000 pesos reflejaban lo que Pedro se ganaba al momento del accidente, es decir, el 23 de octubre del 2002, ¿cierto? Y vamos a liquidar 29 meses después. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden que nosotros cada vez que liquidamos, incluso es una obligación de los jueces, tienen que aplicar criterios técnicos actuariales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los criterios técnicos actuariales. ¿Qué tendríamos que hacer? Coger estos 625.000 pesos y traerlos a valor futuro. ¿Cómo se hace digamos, actualizar esa suma? Hay que ir. La fórmula sería 625.000 pesos por índice final, es decir, el índice de precios del consumidor que existía en marzo del 2005 y el IPC inicial, ¿cierto? Que sería en octubre del 2002. O sea que vamos a tener que buscar cuáles son los IPCs de estas épocas. ¿Dónde encuentran la información? ¿Cierto? Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted llega y IPC Banco de la República, ¿cierto? Y aquí le aparece índice de precios al consumidor. ¿Me están viendo acá, cierto? Sí. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Sí, profe. Entonces, miren, acá al costado derecho dice descargar y consultar. Entonces dice series IP, IPC, total nacional e inflación. Entonces usted le va a dar acá y lo van a descargar. Aquí les están planteando desde qué fecha lo quieren ustedes. Entonces tenemos dentro del histórico o la información del índice de precios al consumidor, lo tenemos desde desde julio del 1954 hasta marzo del 2024. Todavía no tenemos el de abril. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el mes para obtener el índice de precios al consumidor. O sea que vamos a trabajar con el mes anterior. Listo. Pero entonces pongamos acá, era 2002, ¿cierto? Sí, octubre del 2002. 2002, pongamos 01. Y ustedes le dan acá y buscan el rango de fechas que necesitan y le dan a aceptar y les va a salir el archivo. ¿Por qué yo no les... ustedes no pueden tener el descarga, cada vez que vayan a liquidar, pues tendrán que utilizar la información, ir a buscarla, porque han pasado un número de meses que hayan tenido. Yo por acá tengo, no, esto está, entonces miren que acá nos tiene el índice de precios al consumidor, ¿cierto? La variación que ha tenido. Pero aquí no está con la variación mensual, que sería el ítem que nosotros manejamos. No sé por qué lo cambiaron ya. Porque yo aquí lo tengo, esperes. La variación está
Es el IPC de... ¿Me recuerdan qué fecha es la que tenemos que hacer? Inicial. Ahora, entonces miren que acá está. Índice. El inicial, bueno, el final. El inicial, perdón, octubre del 2002. Entonces nos vamos por acá y verifiquen que acá les aparece 2002, octubre, 2002, 10. ¿Sí se les está viendo muy pequeño? No. Muy pequeño, doctor, pero se ve. No, pero no, está no, pequeñito, pero no se alcanza a percibir. Si se alcanza a percibir, o lo descargo y lo amplío un poquito más. Mire que acá nos da... No, profe, está bien. Listo. Entonces miren que acá se les da... me pasé. Nos da que el índice de precio del consumidor es este valor, 70,65505. ¿Qué pasa? Mire que acá, luego del decimal, hay 5 números. Normalmente yo trabajo con 2, pero ustedes pueden trabajar con todos completos, ¿cierto? Lo que pasa es que para el ejercicio, para no poner todo ese número dentro de la diapositiva, pues lo reduje. ¿Qué hice? Aproximé. Entonces me da 70, mire como es 65,505, lo que hice fue aproximar, ¿cierto? Entonces lo puse 75,66, que ese sería el valor que tenemos acá, 70,66. Ese fue el índice inicial, es decir, este era el índice de precio del consumidor al momento de la ocurrencia del hecho. Vamos a mirar cuál era el índice de precios del consumidor en... Eso era el 2005, octubre, ¿cierto? Sí, doctor, sí. Entonces, mire que ahí nos da, el índice es 83,9496,967. ¿Yo qué hago? Lo aproximé. Entonces puse 83,95. Ah, no, pero ese no era. Es que es marzo, es marzo. Entonces es marzo me da 82,32699. ¿Qué hice? Lo aproximé, entonces lo puse 82,33. Entonces, mire ¿qué ocurre? ¿Qué hicimos acá? Buscamos los datos y los pusimos acá. Esto es lo que hemos hecho en esta parte del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Si quieren, lo hacen ustedes con la calculadora o con el celular. Muy sencillo. Cojan 625,000 y lo multiplican por 82,33 y lo dividen por 70,66. Y les tiene que dar 728,223,18. Entonces, 625,000 por 82,33 dividido 70,66. ¿Cierto? Nos da ese valor. ¿Qué hicimos acá? Fue actualizar el dinero. Es decir, venga, señor Pedro, usted se ganaba 625,000 pesos, pero se los ganaba hace 29 meses. Ese dinero hoy equivale a ¿cuánto? A 728,223,18 pesos. Ese sería el valor del ingreso de esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el porcentaje de pérdida que sufrió Pedro producto de la amputación de los 4 dedos de la mano? De los dedos de la mano, de los 3. No me acuerdo cuántos dedos, de la amputación de los dedos. Profe, el 25%, la calificación. Sí, exacto, el porcentaje de la calificación. Entonces, a estos 728,223,18 le vamos a sacar ¿qué? El 25%, porque ese porcentaje fue la pérdida de capacidad que tuvo esta persona, ¿cierto? Entonces nos da que lo que a esta persona supuestamente le deja ingresar son los 182,055,79 pesos. Es el valor que se ve aquí abajo del masito, ese es el valor del porcentaje de pérdida de capacidad, de lo del ingreso que él ve afectado. Listo. Entonces miren que la fórmula que vamos a utilizar como lucro cesante pasado para liquidar esos 29 meses es esta fórmula matemática. Mire que dice renta actualizada, ya sabemos. Entonces mire, renta actualizada es igual a
182,55,79. Número de meses a liquidar, 29, que es la N. Mire que la fórmula tiene una N aquí exponencial. Entonces, la N que vamos a utilizar, entonces van a ser 29 meses. El I, que son los intereses. ¿Cuáles son el valor de los intereses? Este valor siempre va a ser el mismo y es, como yo les dije ahorita, el artículo 16-17 del Código Civil dice que por los intereses legales son el 6% anual. Uno no puede coger, digamos, el 6% y lo divide en 12 y de esa manera determinar el interés puro, ¿cierto? O ese interés anual, porque hay una fórmula matemática para hacerlo. Entonces, la fórmula matemática, pues uno lo hace por el convertidor de la superintendencia y nos hace este valor, ¿cierto? Y nos da 0.004867. Y este va a ser el valor en las fórmulas donde nos indiquen I. Es decir, siempre que vayan a utilizar, a reemplazar la I en la fórmula, siempre van a poner este valor, 0.04867. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Sí, doctor, claro. Claros, profe, hasta ahí, sí. Entonces, mire que esta primera parte es que reemplazar la fórmula. ¿Qué hicimos acá? Pusimos los 182.055,79. El 1 es una constante, entonces el 1 queda igual más 0.04867 elevado ¿qué? A la 29 menos 1 dividido los intereses, que vendría a ser 0.004867. Que lo único que hicimos fue reemplazar los valores que ya logramos recabar. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta otra parte? Empezar a desarrollar la fórmula. Ustedes, como son los matemáticos y vieron matemáticas acá, pues esto me imagino que les va a quedar muy sencillo. ¿Qué es lo primero que uno hace en estas fórmulas? Resuelve lo del paréntesis. Entonces resolvimos lo del paréntesis. ¿Cómo lo resolvemos? Sumamos ese valor. Entonces, ¿qué nos da? El valor que tenemos, que le tengo aquí resaltado. Entonces nos da 1.004867, es decir, se fue un 0, perdón, y nos da este valor. Nos da 1.004867 elevado a la 29 menos 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Esta parte de la operación. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes con su celular lo van a poner en calculadora científica. Pero sí, les digo que lo pongan en científica, yo no la coloco. Estándar. Científica. ¿Para qué científica? Para que nos aparezcan los... Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el ejercicio? Es 1, ¿cierto? 1.0, pero no me puse el punto. 1.004867, cierro el paréntesis. ¿Cómo elevamos para que nos quede la 29? Miren en sus calculadoras, les debe aparecer XY o les puede aparecer como un sombrerito, es decir, como un triangulito hacia arriba, sin la parte de abajo. Entonces, le hacemos X, entonces miren que nos aparece aquí arribita el triangulito. Mírenlo acá. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Cierto? 29 menos 1, que sería el valor. Y eso nos da este valor así grande, ¿cierto? Súper largo. ¿Yo qué hice ahí también? Lo aproximé. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si quieren, trabajan con todo esto y les va a dar más exacto. Las diferencias serán de 1.000, 2.000 pesos. Ya cuando tienen diferencias superiores a 50.000 pesos, se dice un error pues grave. Pero la diferencia cuando no le colocan decimales, pues no es completo, ¿cierto? No es muy grande.
Entonces, ¿qué ocurre? Miren que yo acá coloqué 2, 4, 6, 8, 10 decimales. Es decir, después del 0 puse 10 numeritos adicionales. Lo que hice fue aproximarlo. Entonces lo aproximé y me dio este valor. Y dividí y quedó aquí dividiendo. ¿Qué tendremos que hacer? Dividamos este valor, ¿cierto? El valor que nos dio lo dividimos por 0.004867 y nos da ¿qué? 31.065. Entonces miren que nos da otro número supremamente largo. Yo también, ¿qué hice acá? En la diapositiva lo acorté, ¿cierto? Trabajé con un número más pequeño aproximándolo. Primero hicimos toda esta parte de acá, todo lo que está después del por, ¿cierto? Y lo dejamos esta parte del valor de la renta actualizada de los 182.000 pesos quieto. Ya al final, cuando hicimos toda esta parte, nos dio este valor de 31.65, 36, 29, 73. Ese valor lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la renta actualizada, ¿cierto? Si multiplicamos ese valor, nos viene a dar 5.655.629,29. Ese valor que estamos ahí planteando es solamente el valor del lucro cesante pasado. Es decir, a esta persona, por el lucro cesante pasado, le va a dar solamente 5.655.000 pesos. ¿Se acuerdan cuánto estaban pidiendo por lucro cesante pasado y consolidado en la demanda? Miren que estaban pidiendo en pretensiones 150 millones de pesos, pero por consolidado y futuro. Aquí solamente tenemos el valor del pasado, pero con este valor del pasado, yo de entrada ya les voy a decir que están desfasados y por esas pretensiones que presentaron los pueden condenar por juramento estimatorio. ¿Por qué? Porque hay una diferencia superior al más del 50% de lo solicitado a lo que les van a reconocer. ¿Claros hasta acá, muchachos? Sí, mi doc. Sí, doctor, sí, claro. Listo. Sí, doctor, sí. Claro, hasta acá. Doctora Joana, Mi doctor. ¿qué hacemos? Porque me Doctor. falta todavía, me falta el lucro cesante futuro y explicarle los daños emergentes. Doctor, como usted quiera, si quiere continuamos y de todas maneras esta barra queda grabada, yo la subo al canal de YouTube, ahí en el chat les voy a poner el canal de YouTube, ya cuentan con la asistencia participativa del día de ayer y del día de hoy, o si usted considera pertinente, pues podemos programar para la próxima semana, puede ser el 25 a esta misma hora, la continuación de esta barra. 25 jueves. Sí, entonces hagámosla el 25 porque enseguida tengo un compromiso y no alcanzo a hacerla, a continuar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si quieres, yo te comparto esas diapositivas que he presentado para que ellas las vayan mirando y se vayan familiarizando con el tema y les explico paso a paso la liquidación que nos falta. Faltaría este tema, este caso que es por lesión y tengo también un caso en el caso de que sea un fallecido porque hay una variación en relación con cómo se liquida. Listo, mi profe. Entonces vamos a continuar con la próxima barra, el 25. Sus correos electrónicos les voy a estar mandando el link para ingresar a ella. Pero hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? No, todo ha sido muy claro. No, doctora, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, doctor. Bueno, les agradezco mucho. ¿Me está escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, sí. Doctora, para el tema de los procesos contenciosos administrativos, la liquidación para las indemnizaciones y todo eso, eso lo vemos en la barra académica de Derecho Administrativo, ¿cierto? Doctor Robinson, ¿eso hace parte de esta barra? Pues las fórmulas matemáticas son las mismas, ¿cierto?
Entonces, con estas fórmulas vos liquidás administrativo y liquidás en civil. Listo. Gracias. Siempre como ir revisando cómo va la cosa, que ya va 5 años. Bueno, muchachos, les agradecemos entonces mucho la presencia. Hoy por terminada la barra del día de hoy. Continuaremos el 25.